Hola, ¿cómo están? Espero que ustedes bien y sus familias. Hoy día comenzaremos con la primera actividad de operatoria dental que corresponde a la clase de introducción. Partiremos con los fundamentos de odontología. Ahí pueden ver algunas imágenes de las actividades que realizamos y los resultados que podemos lograr para llevar a nuestros pacientes al resultado final, que es un paciente satisfecho, un paciente contento, un paciente recuperado, rehabilitado. El grupo de docentes de este módulo estará a cargo del profesor Víctor Rivero. Somos un grupo grande, de diversas edades, eh, pero muy interesados en tratar de poder trabajar con ustedes y llevarles a un buen camino. Ese soy yo. Eh, Como pueden ver, yo estudié odontología en nuestra escuela eh, hace ya harto tiempo. Tengo dos especialidades, soy profesor titular y jefe de esta cátedra. Y espero poder ayudarles también en este camino interesante y entretenido de la operatoria. ¿Cuál debería ser la prioridad de nosotros? Bajo mi lógica es inspirar. Y como dice el texto, que pueden buscarlo, está en la Real Academia, es tratar de cambiar, de, de infundirles un ánimo, de brindarles intensidad. Y eso queremos hacer. Porque ustedes son una élite, y una élite en el buen sentido de la palabra, como una minoría que requiere de cierto sacrificio para poder llegar y mantenerse como tal. El objetivo de esta primera actividad es motivarlos a ustedes para ver qué van a ser capaces de hacer una vez que hayan pasado por todos los módulos que corresponden a operatoria dental. Por lo tanto, ¿qué voy a poder hacer cuando adquiera mis competencias? Podremos realizar tratamientos estéticos no invasivos, muy interesantes, como el caso que ustedes ven frente a ustedes, de un clareamiento dentario. En la imagen de la izquierda tenemos la paciente antes del tratamiento y en la imagen posterior vemos el resultado tras un tratamiento de clareamiento vital por 4 semanas. La gran ventaja o la gran virtud de este tratamiento es que es totalmente no invasivo en cuanto a que no utilizaremos elementos rotatorios. Aquí tenemos otro caso de cosas que vamos a poder hacer. En la imagen de la izquierda ustedes ven un paciente que recibió un trauma que posterior al examen completo, ¿cierto? Con radiografía, clínico, más la anamnesis, determinamos que solamente había daño dentario y efectuamos posterior a ello dos restauraciones de resinas compuestas de los ángulos sin necesidad de gastar absolutamente nada más de lo que el paciente ya tenía como daño. Aquí tenemos la imagen de la izquierda, un caso clínico de un paciente con lesiones por la patología caries, lesiones de caries, que posterior a las consideraciones que vamos a ver más adelante, fueron eliminadas y restauradas mediante también resinas compuestas directas, con un resultado bastante satisfactorio para nuestro paciente. Otra cosa que van a poder hacer es, por ejemplo, este caso de un grado de complejidad mayor, esto sí generalmente está asociado más a postítulo, pero es algo a lo que ustedes van a poder aspirar, que tenemos un paciente que posterior a un tratamiento de ortodoncia no se puede mejorar más la situación clínica y se pidió la mantención de los diastemas, los espacios interdentarios, que fueron restaurados mediante también, sin tocar la estructura dentaria, solamente mediante tratamientos físico-químicos, colocamos sobre ello carillas de cerámica, en este caso de cerámica de disilicato de litio. ¿Ya? Acá tenemos un recambio de una restauración de amalgama que tenía una lesión activa bajo la restauración, motivo por el cual fue restaurada, o sea, retirada, perdón, y posteriormente restaurada mediante resinas compuestas, en este caso indirectas, resina cementada. Acá tenemos otro ámbito donde podemos trabajar, ¿cierto? Tenemos un caso clínico donde hay una ausencia dentaria, el paciente no quiere hacer un tratamiento implantológico. Tenemos una pequeña restauración en mal estado en la zona distal del premolar
y tenemos, no se ve aquí, pero había una lesión bajo la restauración que ocupaba la porción mesial del diente. Y lo que hicimos fue lo que se llama un puente adhesivo, en base a dos incrustaciones, lo que permite conservar gran parte de la estructura dentaria, ¿cierto? Esta zona no la vamos a eliminar, esta zona es tejido dentario, al igual que todo este remanente, a diferencia de lo que sería el caso de una prótesis fija plural, que tiene otras indicaciones, por supuesto. Ahí vemos, ¿cierto?, el trabajo que viene del laboratorio, es decir, un puente sustentado en dos incrustaciones. Y nuestra gran virtud, nuestra gran ventaja, lo que ustedes van a poder hacer y de lo cual van a poder disfrutar después al ver a sus pacientes, es recibir pacientes como él y que posteriormente se vaya como la imagen de la derecha, ¿cierto? Pero para ello hay que ser competente, necesitamos aprender, saber, ¿cierto? Y para eso ciertamente hay un camino y en ese camino queremos acompañar. Les queremos proponer la primera actividad activo-participativa y preguntarles, ahí tienen un texto muy interesante que pueden revisar, está en línea y muchas veces en forma gratuita, ¿cierto? Del profesor Bannon Cosmune. Y ¿qué saben, qué conocen de operatoria dental antes de ingresar a esto? Hagan una búsqueda en web, una web quest, pueden trabajar incluso en grupos, ¿ya? Y después le vamos a entregar una guía donde ustedes van a poder incorporar lo que pudieron revisar. Pasaremos a la segunda parte, o el hito número 2, ¿cierto? ¿Qué cambios, qué situaciones especiales han hecho que la operatoria dental en los últimos años? Por lo tanto, el objetivo de esta parte de la clase es identificar los grandes hitos. Les comento desde ya que son tres. Esos tres son, primero, la incorporación cada vez más profunda de elementos de odontología preventiva no invasiva y de invasión mínima en odontología restauradora, en operatoria dental. Vamos a hacer la disquisición entre no abordar, es decir, no intervenir con instrumental rotatorio o manual, el tejido, pero sí a veces intervenir al paciente. Intervenir significa trabajar con él, educarlo, enseñarle, pero no necesariamente abordarlo con un instrumental rotatorio. El segundo gran hito o el gran concepto que hemos incorporado es cómo ha cambiado la forma del manejo de la lesión, de las lesiones en el tejido dentario, particularmente de la lesión caries, producto de la patología caries, y cómo hemos mejorado nuestros protocolos para mantener la homeostasis del medio interno y sellarlo. Y el tercer granito es la adhesión, porque la adhesión en odontología nos va a permitir conservar tejido dentario, y eso es tremendamente relevante. Antes se tenía que eliminar mucho tejido dentario para preservar las restauraciones por principios principalmente macromecánicos, y hoy eso, gracias a la adhesión, lo podemos sustituir y mantener mayor cantidad de tejido dentario. Para esto le vamos a proponer algunos trabajos grupales después. Ahora vamos a ir desarrollando, vamos a ir primero al abordaje contra la diferencias entre ambos. Una lesión no cavitada, como la que ustedes ven aquí, ¿cierto? En una fotografía, una microfotografía, no requiere ser abordada, sí requiere ser intervenido. Ese paciente requiere de una intervención para que este proceso de desmineralización no vuelva a producirse o permita su remineralización. Eso vamos a ir viéndolo y en otras disciplinas complementarias también lo van a analizar. Y el otro gran concepto que yo les ruego revisar es el concepto de lesión activa. Vamos a diferenciar de las lesiones activas, cavitadas o no cavitadas, de las lesiones no activas, ¿ya? Y cómo las lesiones no activas, por ejemplo, muchas veces solamente requieren de control, no requieren de nuestra participación mediante instrumental rotatorio. A partir de eso les vamos a proponer una segunda actividad activo-participativa que va a aparecer en su guía, ¿cierto? ¿Recuerdan anatomía dentaria? ¿Han estudiado anatomía dentaria? Es importante, ¿cierto? Tenemos que saber cómo son los dientes de nuestros pacientes. Hay muchas variantes. ¿Qué espesor tiene el esmalte? ¿Es igual en todo el diente o en todos los dientes? ¿Qué volumen ocupa la dentina? ¿Podemos recordar eso en milímetros? Trabajen, ¿ya?
Es importante también saber que la dentina y el esmalte tienen distintos espesores dependiendo de la zona del diente que estamos evaluando. Revísenlo, por favor. Ahora vamos a ir al hito número 3, que llamamos homeostasis sellado del medio interno. Cuando la estructura dentaria se pierde, como en este caso, ¿cierto?, se rompe un equilibrio que existe entre el medio externo y el medio interno. Y desgraciadamente eso genera una serie de inconvenientes que producen molestias y problemas, consecuencias en nuestros pacientes. ¿Qué hacemos en una situación como esta? Hoy día ha cambiado mucho el concepto. Cuando hay pérdida de estructura dentaria, ¿cómo la recuperamos? ¿Cómo recuperamos ese sellado? Y ciertamente una de las principales causas de pérdida de la estructura dentaria es la lesión caries producto de la patología caries. ¿Cómo se maneja hoy día? Y eso va a depender esencialmente de cuánto tejido dentario se ha perdido, o visto de otra manera, cuánto tejido dentario tenemos remanente. Los objetivos agenciales de esta parte van a ser analizar esos conceptos: la pérdida de estructura dentaria, la pérdida del sellado y el término de homeostasis como mantención de un equilibrio, y analizar el manejo de la lesión caries desde la evidencia que hoy día existe. Existen distintas alternativas para la eliminación del tejido dañado cuando se justifica y del sellado en virtud de una variable que vamos a utilizar, que es el remanente dentario, como les mencionaba, o sea, cuánto tejido queda, o cuánto tejido se ha perdido, que son complementarios, ¿cierto? Y vamos a hacer una disquisición básicamente en tres grandes grupos de lesiones: aquellas superficiales, aquellas de profundidad media y aquellas muy profundas, que corresponden a nuestra principal preocupación y que va a clasificar ICDAS, que les ruego buscar la clasificación ICDAS, como 6, que generalmente, como expone KIT, es alrededor de un cuarto de remanente del tejido dentario o 3/4 de compromiso del tejido dentario, o sea, 3/4 del tejido dentario perdido, mucho tejido dentinario perdido. En las lesiones superficiales, aquellas que estén dentro de un cuarto del volumen total de dentina, vamos a, cuando sea necesario, estén cavitadas y estén activas e incomoden al paciente, vamos a considerar una alternativa, ¿ya?, en virtud del manejo que indicamos en el área de operatoria dental en la facultad. Si la lesión es superficial, como lo mencionábamos, vamos a proceder a la eliminación total quirúrgica, es decir, mediante instrumental rotatorio y o manual. En este importante momento de nuestro país y del mundo, probablemente vamos a utilizar mucho instrumental manual para evitar el riesgo del instrumental rotatorio con su sistema de aire y agua de refrigeración, ¿cierto? Y vamos a eliminar toda la dentina infectada. ¿Correcto? Toda la dentina infectada, manteniendo la dentina afectada. ¿Cómo vamos a hacer este diagnóstico? Ese es un desafío que les proponemos revisar. Hay mucha información respecto y evidencia certera, por favor, eso es importante, buscar evidencia certera, respecto de cómo se reconoce la diferencia entre la dentina infectada y la dentina afectada, principalmente desde la perspectiva clínica, que es lo que ustedes van a hacer. Probablemente siempre, y hoy día lo vamos a recomendar mucho, dejemos tal vez un poco incluso de dentina infectada en nuestro afán de tratar de preservar la estructura dentaria. Pero tenemos que tratar de ser cada vez más diestros, hábiles y competentes en diferenciar la dentina infectada de la afectada para tratar de, ojalá, mantener solamente la dentina afectada, que es aquella que está desmineralizada, pero que es totalmente viable y útil para, como protector dentino pulpar natural. Entonces, como mencionábamos, en este caso es la eliminación total del tejido infectado. En el caso de una lesión de profundidad media, ¿cierto?, donde tenemos hasta la mitad de la dentina comprometida,
Nuestra alternativa también va en un sentido parecido. Es decir, en una lesión de profundidad media donde hay un remanente dentario tranquilizador, confiable, vamos a proceder a eliminar en forma quirúrgica toda la dentina infectada y mantener o tratar de mantener toda la dentina afectada. Por lo tanto, vamos a hacer una eliminación total del tejido infectado. En el caso de las lesiones profundas, nos encontramos con muchos riesgos y hoy día hay gran discusión muy importante, con mucha evidencia que respalda una conducta un poco distinta o varias alternativas de conducta. Es más, existen 5 opciones de protocolo en el mundo hoy día viables para el manejo de una lesión profunda. Y esos protocolos son los siguientes. La intervención del paciente sin intervención de la lesión. Por lo tanto, lo que se indica es mantener, mejorar y potenciar las capacidades de autocontrol del paciente. O sea, no vamos a eliminar la lesión. Exacto. Este protocolo propone que el paciente mejore su autocuidado, pero va a tener una lesión cavitada que puede incomodarle. Es cierto, si la lesión le incomoda, tendremos que buscar otra alternativa. Pero es un protocolo y está demostrado con bastante evidencia que si el paciente mejora su autocuidado, es posible detener la progresión de la lesión e incluso no ser necesario restaurarla, salvo que afecte la funcionalidad, la comodidad y la estética del paciente. El segundo protocolo habla, ¿cierto?, de un sellado de la lesión sin eliminación parcial, es decir, solamente hacer un lavado de los detritus y colocar algún material que selle la porción externa del tejido perdido, de tal manera que eso, entre otras cosas, evite la incomodidad del paciente de tener retención de restos de alimentos, la sensación de una cavidad, ¿cierto?, al tocar con su lengua, pero sin hacer eliminación ninguna desde el punto de vista quirúrgico clínico. La tercera opción es la eliminación parcial de la lesión y la restauración definitiva, que hoy día es tal vez una de las corrientes que más se está utilizando. Para eso se hace una eliminación muy cuidadosa, tratando de evitar el riesgo. De otra manera dicho, vamos a dejar dentina infectada en pro de evitar el riesgo de un daño mayor macromecánico nuestro y iatrogénico sobre el órgano dentino-pulpar. Esta es una de las alternativas que probablemente vamos a usar cuando volvamos a trabajar con ustedes. La cuarta opción es la eliminación total de la lesión en 2 fases. Esta es una técnica bastante antigua que supone una primera etapa de tratar de eliminar la mayor cantidad de tejido dañado para posteriormente sellar en forma temporal pero con un material de restauración semipermanente, permitiendo la formación de dentina reparativa. Y en un segundo momento, que dependiendo de los autores se habla de entre 3 semanas, 3 meses, 6 meses o más, de espera hasta tener un puente dentinario confiable que permita un segundo abordaje, obviamente con los riesgos y las incomodidades de un segundo abordaje, para eliminar completamente la lesión y restaurar en forma definitiva. Y la quinta opción es la eliminación total del tejido infectado en una sesión. Esto ciertamente va a ir siendo cada vez menos común porque requiere de una destreza clínica muy importante. Aquellos que quieran mantener este formato de tratamiento deberán entrenarse muchísimo para evitar el riesgo de un daño macropulpar. Una vez que hayamos eliminado el tejido dañado, podremos utilizar distintos tipos de protectores, ¿ya? Hoy día básicamente lo que seguimos utilizando son los llamados bases, que son materiales que nos permiten reponer la dentina perdida antes de hacer una restauración definitiva. Sin embargo, cada vez es cierto que se están usando
menos, no necesariamente porque sean malos, sino por algunas características clínicas que podremos conversar en los blogs, en los chats y en los debates. Como protocolos de sellado del medio interno ahora, dependiendo, ¿cierto?, de la profundidad, es decir, una vez que hemos eliminado completamente la lesión, tenemos que hay tres alternativas también relacionadas con la profundidad del remanente ahora, ¿cierto?, de cuánto remanente nos queda. Si nos queda, es una lesión superficial, por lo tanto nos queda mucho remanente dentario, lo que vamos a llamar un remanente bastante o confiable, vamos a colocar solamente una capa de un adhesivo odontológico, con el protocolo obviamente que esto requiere, no solamente el adhesivo, una secuencia de pasos pero que nos va a llevar a sellar el medio interno, a proteger el medio interno, a sellar la dentina, que ciertamente al quedar expuesta, ¿cierto?, queda en contacto con el medio externo, cosa que no debiera ser, para eso es la protección del tejido adamantino, pero solamente vamos a usar una capa de adhesivo. La segunda alternativa es que tengamos una cantidad de dentina suficiente, es decir, no tan marcada como ahora, es decir, una lesión de profundidad media, ¿cierto?, si la relacionamos con el tema anterior, que nos sugiere ¿qué cosa? La utilización de también probablemente una pequeña capa de una base cavitaria, que nosotros recomendamos generalmente ionómero vitrio, y sobre ello, una vez terminada esa base, colocar una capa de adhesivo en el remanente que quede sin cobertura de esta base cavitaria. Y la tercera opción, cuando nos encontremos con lesiones profundas, donde hayamos hecho eliminación parcial o total, con un remanente escaso, ¿cierto?, generalmente indicado para la técnica de eliminación total, colocaremos una pequeña capa de una base llamada hidróxido de calcio, que tiene la gran virtud de ser un material alcalino que estimula la formación de dentina o irrita en el fondo al órgano dentino pulpar para producir dentina secundaria, pero que tiene la desventaja de ser soluble, de baja resistencia mecánica y no adhesivo. Por lo tanto, se usa en muy pequeñas cantidades en las zonas de mayor riesgo. Luego de eso, sobre ello, una capa que selle completamente el hidróxido de calcio. Normalmente va a ser ionómero vitrio, ¿cierto?, de base. Y finalmente una capa de sistema adhesivo. Luego de eso podremos, en las tres situaciones, en los tres casos, continuar con una restauración de cualquier tipo. Eso lo iremos analizando dependiendo del caso clínico. Les planteo la actividad activo-participativa número 2, ¿cierto?, que tiene que ver mucho con el tema anterior. ¿Cómo se explica el dolor dentinario? ¿Ustedes podrían explicarlo? ¿Podrían revisar? Lo vamos a ver en la guía también. El tercer hito, ¿cierto?, es, que es lo que vamos a analizar en esta clase y en la que viene, vamos a continuar y profundizarlo, es lo que está relacionado con adhesión y cómo la adhesión en odontología ha cambiado esta lógica, ¿ya? Es decir, la correlación entre la adhesión y la preservación dentaria es innegable. Los objetivos técnicos están en pantalla, ¿cierto? Vamos a tratar de explicar el contexto de uso de la adhesión en odontología, explicar la importancia, los diferentes tipos de adhesión, el desarrollar ciertos aspectos científicos de la adhesión y ciertos aspectos prácticos. ¿Qué esperan nuestros pacientes al recibir una restauración? ¿Cierto? ¿Qué esperan en general? Quedar igual o mejor que antes, tanto desde el punto estético, como funcional, como anatómico, como también de su sensibilidad o de su sensación de confort a nivel de su cavidad. Pero la zona donde nosotros trabajamos es tremendamente agresiva y compleja, ¿ya? Es lo que le llamamos clima adverso. Estamos en un medio que es húmedo, que sufre cambios de temperatura importantes entre frío, cercano al 0 grado, a una taza de café caliente que puede estar, algunas personas soportan hasta 50, 57 grados,
a cambios de pH muy importantes de ácido a básico, que hacen que los materiales que coloquemos en boca estén expuestos, sometidos, exigidos a una situación muy especial y para la cual no todos los adhesivos funcionan. Sumándole a esto el factor de que los materiales que usemos en las personas deben ser biocompatibles, no deben hacer daño. ¿Cómo evitamos que una restauración se desaloje? ¿Cómo evitamos que un paciente con un diente con una restauración tenga dolor? ¿Cómo evitamos que una restauración permanezca por mucho tiempo en boca de nuestro paciente? ¿Cómo evitamos que una restauración no desarrolle una nueva lesión? Aparte del concepto preventivo que hay que utilizar en el paciente como un todo. Para eso les proponemos la actividad activo-participativa número 3. ¿En su casa alguna vez han trabajado con adhesivos? ¿Conocen adhesivos no odontológicos, cualquier tipo de adhesivo? ¿Podrían elaborar en nuestra guía que les adosamos algunas reflexiones? Les pedimos que trabajen. Porque la idea es que podamos llegar a esto, ¿cierto? A recibir un paciente que viene afligido, que viene con daño, y poder tratar de ayudarlo. Hacer un que evite la antigua configuración de formas macro, desgaste de tejido dentario sano para mantener una restauración. Hoy día esto es cada vez menos común y menos utilizado. Evitar esto solamente para restaurar esto. Hoy día tenemos uno de nuestros grandes aliados, y lo vamos a revisar muy en profundo tal vez la sesión que viene, que corresponde al grabado ácido, ¿cierto? Que es una preparación micromecánica. Antes de que llegara la adhesión, no estábamos obligados a hacer grandes desgastes. Hoy día podemos conservar tejido dentario gracias a la adhesión, pero tenemos que aprender de ella, aprender a usarla, saber cuándo, cómo y qué adhesivo usar en qué caso, con qué técnica, y eso es algo que iremos aprendiendo a lo largo de su paso por operatoria dental. En términos generales, ¿qué se necesita para unir dos partes cuando al menos una de ellas está en estado sólido? Necesitamos que ambas superficies sean tratadas. Necesitamos que algo mantenga en contacto esas dos superficies, algo que esté en estado o plástico o líquido, y que ese material posteriormente solidifique manteniendo las dos partes unidas. La unión a tejidos y estructuras dentarias y no dentarias, porque ojo, muchas veces vamos a trabajar con remanentes de restauraciones que se manejan y se trabajan a veces distintos para hacer una nueva restauración y no retirarla completa, es un proceso que necesitamos aprender, ¿ya? Es importante que lo vayamos viendo. Por lo tanto, vamos a tener sustratos dentarios, esmalte y dentina, pero a veces vamos a tener sustratos no dentarios, biomateriales que ya están ahí de reconstrucción y que no es necesario retirar. Y vamos a utilizar tratamientos químicos, físico-mecánicos y combinaciones de ellos para preservar nuestras restauraciones y evitar el retiro de tejido dentario sano innecesariamente. La adhesión nos va a llevar por caminos donde vamos a tener que conocer múltiples tipos de adhesivos y vamos a tener que ser capaces de elegir cuál para cada caso clínico. Eso es una obligación como profesionales de la salud. La adhesión, por lo tanto, nos exige un aislamiento de campo importante, cosa que van a ver con la doctora Hernández. Conocimiento de aplicación de protocolos de cada biomaterial. Hay que aprender a usar cada producto. Todos a veces tienen características distintas. Necesitamos un entrenamiento permanente. No solamente lo que vamos a aprender durante nuestro paso por la universidad, sino que posterior a ello. Y un manejo diferencial del esmalte dentina que vamos a ver en la sesión siguiente. La adhesión considera hoy día, y esto es un avance, técnicas que utilizan un tratamiento del esmalte llamado grabado total, con un ácido débil. Técnicas, para que empiecen a revisar y leer, técnicas que usan un ácido débil solamente sobre el esmalte, que es lo que llamamos grabado selectivo. Y técnicas novedosas, no tan nuevas ya, pero que son las más
nuevas dentro de las que se utilizan, donde no se usa un ácido inorgánico como el ácido ortofosfórico, solamente se usan los llamados autogravantes. Vamos a ver en qué casos y cuándo recomendamos unos u otros o la combinación de ellos. ¿Ya? También, otro dato para que ustedes comiencen a revisar. Cuando hablamos de tratamiento de ácido inorgánico, tanto en esmalte como dentina, vamos a hablar de una técnica de hibridación. Cuando hablemos de una técnica donde usamos ácido inorgánico, solo en esmalte, vamos a hablar de integración, al igual que cuando no utilicemos ningún tipo de ácido inorgánico. No se preocupen porque esto lo veremos con mayor detención y podrán hacer todas las consultas que requieran el foro. Esto es una síntesis de algo muy, muy importante, muy complejo, pero que de a poco iremos descomponiendo para que sea más explicable y entendible. Hasta aquí llegaremos hoy y nos veremos en la próxima sesión. Un abrazo y recuerden estudiar. Muchas gracias.